Zulma, buen día, ¿cómo estás? Bien, estoy acá con vos y bueno, para mí es un honor tenerte acá en mi casa. En realidad estoy acá porque la semana pasada fue la semana de los jardines, el 28 de mayo, y a nivel inicial me pidieron de dar una charla. Así que bueno, acá estoy. ¿Y qué tema no hablábamos con los profesionales estos días, con los demás profesionales que hemos hablado? El tema del aislamiento que están sufriendo de alguna manera los niños, ¿no? ¿Cómo se ve desde el lado de la psicología? ¿Cuál sería el mensaje para las familias? Bien, primero de todo, vivir una pandemia implica que nosotros pasamos por un montón de cosas. Nerviosismo, miedos, estados de tristezas. Y por otro lado, hay otras personas que viven esta pandemia como un lugar diferente, donde pueden resignificar cosas que antes no tenían ese tiempo. Pero en este momento lo más importante es que hay algo que tenemos todos en común, es que estamos presentes. Y la vida es esto justamente, son estas partes inciertas. La vida es esto de la incertidumbre y esta permanencia de este momento que estamos viviendo todos. Y vos recién me decías cómo lo viven los niños. Y si nosotros tomamos todo esto que te estoy diciendo como referencia, creo que los niños en esta cuarentena, en este momento y lo que va a venir después cuando terminemos, es que los niños, para que se encuentren bien, nosotros adultos tenemos que estar bien. ¿Por qué, Ale? Porque nuestros hijos o los pequeños miran a través de nuestros ojos. Entonces es importante que para poder ocuparnos de nuestros hijos, nos ocupemos nosotros. Y también es difícil ver cómo nos ocupamos los adultos, porque se ve que en esta situación terrible veníamos antes del 14 de marzo, una situación donde todo lo podíamos. Yo me acuerdo que venía de Buenos Aires y pensaba, tengo que armar tal proyecto, tengo que hacer tal cosa, y me encontré que el 14 de marzo me avisan desde Buenos Aires que ya no podía viajar más. Y ahí nos encontramos también con nuestro ego, y nuestro ego se encuentra herido, ¿sí? Entonces pasamos de una omnipotencia absoluta, que todo lo podíamos, que todo lo teníamos como muy planificado, a una omnipotencia vacía, en donde justamente ahora no puedo. Y entonces ahí también es importante detenernos como adultos. ¿Y cómo es detenernos? ¿Qué podemos hacer frente a esos dos extremos? Empezar a trabajar algo fundamental que es la potencia. Es decir, no todo pasa, no todo lo puedo realizar, pero sí tratar de vivir y hacer lo mejor posible de este aquí, de este momento que estamos viviendo todos. No, te iba a decir, escuchándote, porque uno de alguna manera redescubrió su hogar. No todas las situaciones, no todos los hogares la están atravesando de la misma manera a esta pandemia con respecto a lo laboral, con respecto a lo económico. Y el niño o niña encuentra a sus papás o a los integrantes de la familia en su hogar, que eso me imagino que debe ser muy distinto, ¿no?, a lo cotidiano, pero a la vez no está en el jardín. Esas horas que comparte con sus pares, digamos, ¿cómo le pueden impactar a los niños? ¿Cómo lo están atravesando? Bien, primero de todo es lo que vos dijiste, cada familia es un mundo diferente, ¿sí? Y en ese mundo diferente también nos encontramos cómo ha sido nutrido ese niño con su familia. Porque acá no se trata de clases sociales, si bien el tema de los niños vulnerados, que no está mal socioeconómicamente, pero también quizás nos encontramos con una madre muy nutriente, que les enseña a sus hijos, tengo este pedazo de pan, tengo esto, lo tenemos que repartir, y entonces ese niño también va construyendo otra modalidad de vida, ¿sí? Vos fíjate que a veces los niños de la ciudad son muy diferentes a los niños del campo, porque los niños del campo, no sé ahora, porque ahora es diferente, pero yo me acuerdo en mi niñez que si quería algo no lo podía tener.
Entonces, es como frente a ese faltante aparecen también los deseos, aparece esta posibilidad. Y esto que vos me decías del tema del jardín, el jardín es un lugar maravilloso, y la escuela también, donde los niños se vinculan, interactúan, juegan, se descubren, se pelean, empiezan a relacionarse, empiezan a trabajar sus problemas con el otro y también repararlos, es su comunicación. Y en esta pandemia, en esta cuarentena, nos encontramos que todo eso también se cerró esa puerta, porque era una puerta donde los invitaban a salir un poquito de sus casas y a jugar, que es algo maravilloso, sí. Es algo maravilloso. Y ahora se encuentran encerrados. Y entonces, pensando también todo esto, cuáles son las reparaciones que nosotros tenemos que hacer frente a este aislamiento. Aparecen mucho las pantallas, los soportes técnicos y también esto de los juegos virtuales. Entonces, está bien que puedan jugar un rato, pero también utilizar esa pantalla como un medio de sociabilizar con el otro, es encontrarme con los abuelos, es encontrarme con mis amigos, es encontrarme con los primos, y eso también es importante, porque esa pantalla no es negativa, me estoy comunicando. Quizás mi abuela me está contando de la otra pantalla un cuento, o me está contando lo difícil que fue para él aprender a manejar un Zoom. Pero es maravilloso porque nos está demostrando que siempre tenemos posibilidades de aprender. Y cuando yo hoy te decía esto de las omnipotencias, también esto de la capacidad que tenemos los adultos de poder reparar. Esta cuarentena implica un proceso de duelo, ¿sí? Y duelo siempre lo entendemos como el tema de murió alguien. Sí, es cierto, murió alguien, pero hay muchos tipos de duelos. El duelo de un trabajo, el duelo de un estudio, el duelo de la vida, de lo que vivimos actualmente. Entonces, en esta cuarentena es importante poder procesar el duelo. ¿Y cómo es procesar el duelo? El duelo tiene 4 etapas. Es vivir lo lindo en este presente y lo feo de este presente. Y vivir lo lindo del pasado y lo feo del pasado. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nosotros vivimos en una sociedad donde vivimos corriendo. Entonces siempre pensamos en vivir lo lindo de este presente y lo feo del pasado, pero no nos detenemos en la otra parte. Y entonces ahí no estamos haciendo un proceso correcto del duelo. Con todo esto, ¿qué quiero decirte? Que los niños también viven el duelo. Y también es bueno esto que yo te decía, ver que ellos extrañan a sus abuelos. Hoy en día aparece acá en Roque Pérez y en otros lugares el tema de la pérdida de algún familiar, y cómo también ese niño poder mostrarle otra cosa diferente, es decirle, bueno, el abuelo no está, pero podemos hacer cosas que hacíamos con el abuelo. ¿Y qué hacíamos con el abuelo? Dibujábamos. ¿Y qué dibujábamos? Y bueno, vamos a dibujar las cosas lindas que hacíamos con el abuelo, pero también vamos a dibujar las cosas que el abuelo nos hacía que no eran tan lindas. Y eso no quiere decir que uno habla mal del abuelo, eso quiere decir procesar la situación. Por ejemplo, ¿qué hacía el abuelo? Y el abuelo les comía todos los chocolates. Entonces ahí ese niño le da otro contenido al tema de la pérdida. Y si tuviera ahora el abuelo, te estaría comiendo todos estos chocolates. Entonces también nosotros, de una forma empática, cálida, le estamos dando justamente ese sostén, que es la palabra. No, te iba a decir también darnos la posibilidad de escucharlos a ellos, porque ellos también atraviesan la pandemia o tienen una visión de la pandemia desde su lugar, y a veces, lo digo también por los adolescentes, nos dejan una enseñanza cotidiana mucho más grande que incluso hasta la que le podemos dejar nosotros, ¿no? En lo cotidiano, lo que nos dicen los niños, ¿no? ¿Cómo lo ves? Maravilloso esto que vos decís. En realidad, ¿qué quiero decir? Nosotros adultos aprendemos todo el tiempo de nuestros hijos también. Y cuando vos me decís esto de hablar,
creo que es importante poder escuchar a los niños, ¿sí? Y poder escuchar qué me está transmitiendo. No es lo que yo quiero escuchar de él, sino lo que él me está diciendo. A veces los papás tenemos muchos miedos de poder hablar, de la realidad, y no, lo que tenemos que hablar es de esta realidad, no hay que ocultarla. Y en esta realidad, cuando yo hablo con mis hijos o hablo con mi medio, es decirle la verdad, pero no desde un lugar catastrófico. Yo no le tengo que decir, acá esto es lo peor del mundo, vamos a morir todos, no, sino decirle tranquilamente y pausadamente, estamos viviendo una cuarentena, ni vos vas a morir, ni papá tampoco, pero ¿por qué nos tenemos que cuidar? Porque es una enfermedad que le llegan a los abuelos, que los abuelos están muy sensibles y que tenemos que evitar. ¿Y evitar qué quiere decir? Cuidarnos, justamente. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Y tomando todos los recaudos, lo que nos dicen en salud pública, y también no negarles esto, porque a veces los papás les contamos como un cuentito maravilloso que no pasa nada, y eso tampoco es real, pero sí desde la verdad, desde un diálogo que sea sencillo, no complicado, y también como papá decir, yo la verdad, esto es lo que te puedo decir, claro, porque no siempre tenemos toda la verdad, ni yo tampoco la tengo. Entonces eso también nos preparamos a nuestros hijos de que justamente estamos acá, con esto, con lo que tenemos. Sí. Yo te doy un ejemplo, es como si en este momento me invitan para ir en un avión y tirarme de un paracaídas. Y bueno, estoy entusiasmadísima porque me preparo, me imagino que va a ser algo maravilloso. Cuando se abren esas puertas, me encuentro justamente que al tirarme pierdo el control, siento que no era lo que quería. Entonces quiero volver a ese avión, pero no puedo, ya estoy en esta situación. Y es lo que pasa con esta cuarentena. Es decir, tenemos que controlar lo incontrolable, justamente, porque eso nos va a significar pausarnos, detenernos que esto es la vida, justamente. ¿Sí? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vos también me decías esto de el tema de los niños, también es importante, recién hablé de la salud pública y hablaba de que los chicos también hay que decirles, a veces en esto de que hace mucho frío nos vamos a resfriar, nos vamos a enfermar, y se me vino también esta imagen de, bueno, que si tienen que ir al pediatra van a tener que ir al hospital. Y me acuerdo cuando iban mis hijos, estaba ese pediatra con esa calidez, con ese entusiasmo de recibirlo con una sonrisa, y ese enfermero también. Y ahora se van a abrir esas puertas y nos vamos a encontrar que ese pediatra va a ser el mismo, pero va a ser justamente, va a tener un traje que no vamos a poder reconocerlo. Como también los odontólogos pediatras, si tienen una urgencia, también tienen ese casco, ese traje, esas botas especiales. Entonces se encuentra ese niño con una imagen de la que no estaba preparado. Lo digo porque esto va a aparecer. Entonces es bueno también como papá decir, uy, tengo que llevarlo al hospital y entonces tengo que prepararlo. ¿Cómo lo preparo? Y le digo, mira, vos sabés una cosa, vamos a ir al hospital, y en el hospital nos va a atender un pediatra, y ese pediatra vas a ver que va a estar disfrazado. Y ahí podemos tomar algo que lo que pasó realmente el sábado, que fue algo muy lindo. ¿Qué pasó el sábado, Ale? No sé, ¿qué pasó el sábado? Y en Estados Unidos se lanzó la nave. Ah, ¿Lo viste? Sí. Fue muy emocionante, sí. Fue re emocionante. Entonces ahí uno le dice, ¿te acordás? O si no lo vio, no importa, lo busca virtualmente. Sí, lo encontraste. Bueno, te voy a mostrar que salió una nave espacial el sábado, y esa nave espacial salió y adentro había unos astronautas. Bueno, así van a estar, me parece, los médicos. Me parece que se están disfrazando de astronautas. Y eso sirve mucho para que ellos entren en ese mundo maravilloso de no asustarse.
Y también nos encontramos con ellos que son muy chiquitos, entonces los papás me pueden decir, son chiquitos, ¿cómo les puedo decir esto? No importa, yo les sigo contando ese cuento y ellos lo que van a estar escuchando mi voz. Es decir, que en ese momento de impacto, yo tranquilamente decirle, bueno, ¿te acordás del cuento? Sí. No le vamos a decir nada al médico. Es decir, eso calma muchísimo. Sí, es mostrarle desde otro lugar con lo que se pueden encontrar cotidianamente, ir abriéndoles ese camino, ¿no? Ahora, hace unos días hablábamos fuera de cámara, obvio, y me contabas de que hay otras preocupaciones a las que los papás tienen que prestar mucha atención, volviendo un poco a lo virtual que hablábamos también en esta nota, y los juegos, y gente que precisamente se disfraza para generar daño. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que me está llegando mucha información justamente es el tema de los juegos en los soportes técnicos. Se llaman grooming. Grooming son personas adultas que se meten en los soportes disfrazados de niños y que justamente a partir de un juego llevan a un lugar de acosos y abusos sexuales. Hoy en día yo estoy en una cámara haciendo, por ejemplo, un juego con los niños y ven a un adulto. Bueno, los grooming no son adultos, son personas que se hacen pasar de niños, son personas que justamente estudian, saben cómo llegar, qué tienen que decir, a qué edades, y son personas que justamente saben todo con mucho detalle. Actualmente es un campo para ellos espléndido, porque saben que los niños están encerrados. Entonces, es importante como adultos, como papá, poder revisar ese medio tecnológico, poder acercarse, poder hablarles, y ellos te van a decir, no papá, yo no estoy jugando con mi primo, pero mi primo está jugando con el amigo que se conoció en la playa. Y la verdad no sabemos quién es ese amigo. Quizás sea algo que no es cierto, quizás sea algo que esa persona está ahí desdibujada, entonces ellos no lo saben diferenciar, porque ellos están jugando, ellos no toman la dimensión, Claro. porque en ese mismo juego te va llevando justamente a lo que ellos quieren. Justamente son diferentes etapas. Primero ellos observan, estudian cuáles son los deseos de esos niños, se detienen, los aíslan. ¿Y cómo los aíslan? Esto de cerrar la puerta, que no te escuche nadie, porque tu mamá se va a enojar, te va a prohibir. Entonces ahí nosotros como adultos tenemos que también enseñarle a nuestros hijos que la puerta tiene que estar cerrada, la de mi casa. Sí. Pero las puertas internas tienen que estar abiertas, que nada nos va a asustar, porque ahí también nosotros vamos a poder escuchar qué está ocurriendo, si están jugando, con quién están jugando. Entonces uno ahí hace como una indagación, ¿sí? Y después se lleva finalmente a esto de intervenir ellos en juegos. Te invito a jugar a los muñequitos, te invito a hacer tal cosa. ¿Ves que en un primer momento van a hablar del juego y de la parte justamente sexual? No, esto es un trabajo que es muy lento y que en forma muy minuciosa van apareciendo cosas. Entonces el niño, ¿qué hace? Toman confianza, entonces no lo ven como un extraño. Y eso lleva justamente a situaciones terribles, a esto del juego, esto de mostrarse, esto de sacar fotos, bueno, cosas muy desagradables. Esto es lo que realmente está pasando hoy actualmente. Por eso también me pareció bueno en esta charla poder hablarlo y advertirles. Después yo te voy a pasar qué números se tienen que acercar los papás, el 134, después el número del 0800 el tema de las denuncias con respecto al grooming, y para que los papás puedan estar advertidos. Claro, para encontrar una solución, saber a dónde llamar, a quién consultar, qué hacer, porque por ahí los sobrepasan estas situaciones, uno no sabría cómo reaccionar tal vez. Sí, nunca echarle la culpa a ese niño que estaba haciendo, nadie tiene la culpa. Segundo, detenerse. Creo que hay una cosa fundamental: me detengo, me paro, observo y empiezo a elegir.
No es fácil porque los niños no quieren mostrar sus celulares, pero recordemos que los adultos somos nosotros y ese celular justamente tiene que estar observado por nosotros. Hablemos, yo no voy a mirar tus mensajes, pero ¿quién es este? Es mi compañero. Ah, sí, recuerdo que tengo un compañero que se llama Juan. Bien, entonces uno va reconectando las situaciones, ¿sí? También uno va observando determinados síntomas. El chico se aísla, no quiere mostrar su celu, está enojado, entra en situaciones que uno ve que no son las comunes entre ellos. Zulma, para ir cerrando, ¿algún mensaje que quieras dejarle a las familias o a los niños en general? En realidad, en esta cuarentena va a haber muchos costos en donde todos vamos a perder algo. Enseñarle a nuestros hijos que hay cicatrices, van a quedar cicatrices, pero que no nos tenemos que asustar de estas cicatrices, ¿sí? Integrar toda esta historia es fundamental, porque una vez que salgamos de esta cuarentena, poder decirles que es parte de nuestra historia, como lo ha sido, ahora viene el 20 de junio, el Día de la Bandera, la identidad, la independencia. Todo eso tuvo un costo muy importante, pero que gracias a eso nosotros estamos acá viviéndola de diferente manera y transitando otros nuevos estilos de vida. Entonces esta historia hay que honrarlo, hay que integrarlo, ¿sí? Como una parte fundamental de nuestra vida. Y vuelvo a utilizar esa palabra, esa metáfora de las cicatrices. Son parte de nuestra vida, donde la vamos a mirar y le vamos a poder contar a nuestros hijos. Esto lo vivimos nosotros. Y esto aprendimos nosotros de esta situación. Gracias.